Tenemos la propuesta de orden del día en la Asamblea Nacional para la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 12 de febrero, convocada para la 1 de la tarde. Dice punto único, segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, así se llama. Esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y bueno, mire usted, hace justo una semana se aprobó en primera discusión ese proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Desde ese día hasta hoy, la Comisión Especial ha estado en consultas. Allí han recibido académicos, ONGs, familiares de presos por razones políticas. Hay una voz común, parece haber un común denominador, aunque con sus matices, es verdad, pero en el discurso todos hablan de la necesidad de que sea aprobada la ley, pero que también sean tomadas las consideraciones que puedan incluir a todos los detenidos, que sean reparados, garantías de no repetición, entre, digamos, las solicitudes más destacadas. Bueno, vamos a analizar este momento que revisamos además también nosotros a través de Titulares en la Mañana con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado penalista, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de Derecho Penal, 19 obras publicadas, articulista también. Doctor Arteaga, agradecido por su visita. ¿Cómo está? Gracias, Román. Siempre a la orden para responder lo que pueda y lo que esté dentro de mis posibilidades. Lo que viene hecho toda la vida, orientarnos, doctor Arteaga, porque si de algo podemos hablar los venezolanos es de su altura intelectual, moral, cosa que aprecia todo venezolano, habría que decir. Primero, y como punto de información, doctor Arteaga, y como si fuéramos nosotros estudiantes de primer año de Derecho, ¿qué es una ley de amnistía? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué momentos aplica? Bueno, en primer lugar, Román, yo pienso que hay que hablar, por supuesto, de la amnistía, no sencillamente en los términos en que lamentablemente hablamos siempre los abogados. Términos, bueno, como lo decía en una oportunidad Aníbal Nazoa, los abogados pareciera que no hablamos en cristiano, sino en un lenguaje enrevesado. Y dice más o menos textualmente lo siguiente: el abogado que hable en lenguaje cristiano, en vulgar cristiano, es hombre perdido. Entonces dice él, olvide el abogado todo lo que aprendió, pero no olvide el lenguaje con el que aprendió. Porque efectivamente hablamos de manera tal que nadie entiende nada. Por eso lo que tú preguntas en palabras sencillas, ¿de qué se trata una ley de amnistía? En primer lugar, hay que decir que nosotros tenemos una larga tradición de amnistías y de indultos, Román. No es la primera vez. Desde 1863 tuvimos una amnistía que, con motivo de la Guerra Federal, y en el 64 la culminación de la Guerra Federal, amnistió todos los delitos desde 1830, los delitos políticos, desde 1830 hasta 1863. Esa fue de las primeras amnistías. Luego, como triste y lamentablemente los delitos políticos han constituido una leitmotiv en un país con inestabilidad política, hemos tenido otras amnistías, y para no remontarnos, además yo no soy historiador, pero en los últimos tiempos, amnistía hemos tenido en el año 2007, después de los sucesos del 2002, hemos tenido indultos generales, y después voy a hacer la distinción entre el indulto y la amnistía. Hemos tenido indultos más recientes en el año 2015. La Asamblea del 2015 hizo en el 2016 una ley de amnistía que el presidente Maduro rechazó. Y en el 2020 unos indultos generales, que una lista de 110 presos políticos que fueron liberados. El presidente Chávez fue, lo equivalente al indulto, porque como lo hizo el presidente Caldera en su condición de funcionario de justicia militar, sobreseyó la causa
sin que llegara a sentencia. ¿Qué es la amnistía y qué es el indulto? La amnistía, la palabra lo dice. Bueno, es el origen. Amnesia, olvido, pero no es exactamente. Es un olvido, por supuesto, es un manto de olvido que se tiende sobre hechos. Y eso es lo que caracteriza la amnistía. La amnistía se refiere a hechos, se refiere a delitos concretos, hechos considerados como punibles. Es una renuncia que hace el Estado a su facultad para castigar. Eso es sencillamente la amnistía. Y yo diría que a la luz de los tratados, a la luz del avance, a la luz de los derechos humanos, la amnistía debe entenderse como un acuerdo de pacificación, un acuerdo de reconciliación, porque las amnistías se reservan para momentos de conflictos sociales y como una de las fórmulas, no es la única, para resolver conflictos sociales. Diferencias con el indulto. La amnistía no personaliza. No dice se concede amnistía a Pedro Pérez, José Rodríguez. No. La amnistía se refiere a hechos. El indulto se refiere a personas y hay un listado de personas con su cédula de identidad. Ventajas del indulto, vamos a decir desde el punto de vista práctico, que allí no hay duda. Son 100, 200, 500 personas indultadas, esas están indultadas. Opera sobre la pena en principio, pero resulta que en Venezuela, como aquí nosotros somos un país donde nada es igual a nada, donde, es decir, el país donde Gabriel García Márquez se quedó pequeño realmente en el surrealismo mágico. Es decir, aquí tenemos entonces que se han acordado, pero no desde ahora, desde 1873, lo que se llaman indultos procesales. Sin que hubiese pena, se acuerdan indultos. Bueno, caso del presidente Chávez fue indultado, pues sobreseída su causa porque era en lo militar. Pero bueno, tantos indultos a conocidos políticos. Bueno, en aquel caso de Carlos Andrés Pérez eran 4 o 5 procesados. Se indultó al ministro, al doctor Izaguirre, sin haber terminado el juicio. Entonces, hay una historia grande de indultos y reitero, indultos son personales, la amnistía sobre hechos. Es el doctor Alberto Arteaga. Doctor Arteaga, esta mañana en titulares leíamos cosas como, por ejemplo, lo dicho por Nickmer Evans. Él dice que no deberían borrarse los expedientes judiciales de los detenidos por motivos políticos, tal como se propone en el proyecto de ley de amnistía. Leíamos declaraciones, por ejemplo, de la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a propósito de la consulta, y dice que, bueno, que la liberación de los detenidos depende exclusivamente de una decisión política, o lo dicho por Iris Varela desde la Asamblea Nacional. Aquellos detenidos por motivos políticos que ya cumplieron sus penas deben quedar en libertad de manera inmediata. Está, por ejemplo, todo el análisis que hace el abogado constitucionalista Gerardo Blay. Hizo una diferencia, como lo ha hecho usted ahora, entre amnistía e indulto, pero dice, debe alcanzar esta ley de amnistía propuesta a personas en el exilio dentro del país, ciudadanos privados de libertad o con medidas cautelares, aquellos que han sido condenados o que ni siquiera se han puesto a derecho. En fin, usted, doctor Arteaga, ayer escribía en X que ve con preocupación la rapidez en la aprobación del proyecto de ley. Por una parte, estamos viendo cómo se pide celeridad, y es lógico que algunos la pidan, sobre todo los familiares que tienen todavía a sus seres queridos tras las rejas, pero por otro lado hay voces que piden tiempo para analizar muy bien e incorporar estos elementos a esa ley que se va a aprobar. ¿Hay algún punto medio entre estas dos? Yo pienso, Román, lo que ocurre es lo siguiente. En Venezuela se ha impuesto históricamente, pareciera que forma parte de nuestro ADN, como dicen ahora, el fetichismo de la ley. Pareciera que solo cuando hay una ley se resuelven los problemas sociales. Las leyes no resuelven los problemas sociales. Las leyes son instrumentos, herramientas que si están bien construidas pueden contribuir
con otros instrumentos a resolver Ujú. problemas Ujú. sociales. ¿Qué recomendación daría yo? Yo no considero conveniente la aprobación inmediata de la ley de amnistía, de esta ley de amnistía de 13 artículos con modificaciones que las tendrá por estos días Seguro. en que se ha consultado, ¿Por qué? pero faltan muchas cosas en esa ley. ¿Cuáles? Son, bueno, hay que precisar mejor los hechos. Ujú. Los hechos tienen calificativos y los hechos no deben tener calificativos. Cuando se habla de hechos de violencia del año 2014, 2013, 2017 Sí. o 2024, hechos de violencia, es que solo hechos de violencia pueden ser amnistiados. No hay otros hechos vinculados a Ujú. esos hechos Ujú. que deben ser amnistiados, no se deben calificar. Eso es realmente muy importante. Luego, hablamos siempre de delitos políticos. Hay que definir los delitos políticos. Y no es fácil definir delitos políticos. Hay delitos políticos en sentido propio, los que atentan contra las instituciones políticas del Estado. Pero hay delitos que no son políticos, sino comunes, con motivaciones políticas. Ya. Esto es, a los que, siendo delitos comunes, se les da una connotación política. Hay motivación política en ese enjuiciamiento. Entiendo. Hubo el caso, por ejemplo, de una juez a la cual, bueno, la condena fue por corrupción, pero se dejó claro que no había percibido ningún beneficio económico. Visto así, entonces entiendo, podrían quedar Deberían algunos quedar, presos por razones políticas todavía detenidos, es decir, no ser beneficiarios de la ley de amnistía. por supuesto. Hay otros elementos, no voy a entrar a analizarlos todos. En la ley de amnistía del 2007, Mm. bueno, allí no se dice, no se habla de hechos de violencia tales. Se habla, artículo primero, que esto fue amnistiado Ujú. por la redacción del decreto del gobierno de facto del 12 de abril del Ya. 2002. Ya fue Ujú. amnistiado y ahora se vuelve a mencionar, pero ahora con una fórmula genérica, hechos de violencia. Ya. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Que no se le aplicó, y esa tiene que ser otra modificación, a quienes estaban fuera. ¿Por qué no se le aplicó a los que estaban fuera? Porque la ley de amnistía previó que la persona debía estar a derecho. Esto es, que tenía que venir al país, Entiendo. al presentarse primero vas preso y después entonces te vas a presentar. Y lógicamente le tenemos mucho miedo, con toda razón, a lo que significa un encierro o una cárcel. Entonces, estas son modificaciones, perdón, apenas señalo una. Sí, sí. Esta ley tiene que modificarse. Pero, por supuesto, el país espera, porque hay una cosa que es bien importante, Román. La amnistía tiene rostros de tragedias humanas, tiene rostros de venezolanos o ciudadanos de otros países que están presos, están perseguidos, tienen una causa, tienen unas medidas cautelares que, bueno, nos contenta que no estén presos, pero de todas maneras El proceso sigue. tienen un grillete, Ya. tienen una presentación en un tribunal. Hay que ver lo que significa hacer una cola en un tribunal de 1, 2, 3 horas para presentarse en un tribunal cada 7 días. Venir de Maracaibo, de San Cristóbal. Bueno, estas medidas cautelares son terribles. Entonces, inclusive yo creo que hay que poner el ojo en estos que se llaman los grilletes electrónicos. Es una invasión a la privacidad. Doctor Arteaga, mencionaba a Gerardo Blay entre los titulares. Voces como la de él o la de Juan Carlos Apitz, además consideran necesaria la derogación de algunas otras leyes. Es decir, no solo es la ley de amnistía, es la derogación de algunas leyes. Primero, si coincide, y segundo, ¿cuáles serían? Excelente tu pregunta, Román, porque esto también tiene que quedar en claro. Una ley de amnistía per se, esa sola ley de amnistía, no resuelve el problema de los presos políticos. Porque hay esos presos que llamamos políticos.
Otra digresión. Inaceptable esto que se dice y que ha calado de alguna manera. Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Con esto no se dice absolutamente nada. Hay presos políticos y hay políticos presos, pero hay políticos presos que precisamente, o muchos políticos que pudieron haber incurrido en hechos que son calificados de delitos no van presos. Y muchos de los que están presos precisamente son presos por no ser políticos, porque si fueran políticos tal vez escurrirían o tendrían más facilidades para escurrir una prisión. Bueno, lo que quiero decir, para completar la idea anterior, que es muy importante, es el hecho de que no aprobemos esta ley de una sola vez si no se le hacen modificaciones. Modificaciones a la propia ley y luego, lo que tú señalabas, tienen que haber, ¿por qué están muchos presos? Ley contra el odio, no sé si lo sabe la colectividad, la instigación al odio, Román, tiene una pena de 10 a 20 años de prisión. 10 a 20 años de prisión. La media son 15 años. Una persona que mencione en un chat, en un WhatsApp, introduzca expresiones de alguna manera duras, críticas a los servicios, porque ha ocurrido, se hace acreedor aplicando esa ley como se ha aplicado, de 10 a 20 años de prisión. Y esa ley contra el odio debe ser derogada. Eso es una cosa importantísima. Sin la derogatoria es la ley Bolívar, establecer la inexigibilidad de todo el que haya hablado de alguna forma de intervención en el país. Bueno, esta ley debe también ser derogada. Usted que ha estado en encuentros a propósito de la discusión de la ley luego de ser aprobada, en primera discusión, valga la redundancia, ¿encuentra el espíritu para la revisión? Yo pienso que sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Hay espíritu para la revisión. A mí me parece que es bien, bien importante. Yo diría que hay varias palabras que debemos tener nosotros presentes. Bueno, para terminar lo otro, sí. No es suficiente la ley de amnistía, es necesario la derogatoria de otras leyes que son las que le dan los insumos a la amnistía. Y luego, no importa que el proceso sea un poco más largo y reflexivo, pero sí se pueden tomar medidas inmediatas, incrementar las excarcelaciones que ya se han hecho, no sé cuántas, 400, 500. ¿Cuál es el listado? Bueno, de una sola vez que se escarcelen a todas las personas, ya se baja, digamos, de alguna manera. Y eso envía un poderoso mensaje. Por supuesto. ¿Qué ocurrir? Dos mensajes que serían poderosos. Las excarcelaciones de una sola vez, no a cuentagotas. Y no con estas medidas, digamos, con las que cautelares de prohibición de todo tipo de declaración, presentaciones cada semana. Hay que buscar otras fórmulas que no sean invasivas y lesivas a principios fundamentales. Doctor Ortega, nos quedan unos 4 minutos antes del corte. Una vez aprobada la ley, cuando ello ocurra, no necesariamente hoy, ojalá que sí, que se incorporen todas estas críticas, sugerencias, en fin, todo lo que se ha propuesto en estos días. Pero una vez aprobada, cuando sea que ocurra, ¿quiénes están llamados a velar por el cumplimiento de esa ley de amnistía? Bueno, ahí viene el otro tema, Román, importantísimo. Junto con la derogatoria de las leyes, es necesario garantizar un poder, unos jueces que hagan cumplir la ley. Ahora, parece, sin duda alguna, que es una contradicción. Eso al ciudadano común, lo primero que se preguntará, bueno, ¿quién va a aplicar la ley? El mismo juez que metió preso a esa persona. Bueno, aquí debería buscarse una fórmula, y existe, de nombrar lo que se llama unos jueces ad hoc, que sea
Bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Yo creo que hay voluntad que ha sido expresada por el presidente de la Asamblea y voluntad que ha expresado y que han expresado y que sienten los venezolanos. El venezolano siente que hace falta una amnistía. No entiende muy bien lo de amnistía, pero entiende lo que es la cesación de estos procesos injustos. Ahora, ¿son los propios jueces? No. Debe darse esa otra condición, la designación de jueces ad hoc que conozcan de la amnistía y garantizar para los que no están en Venezuela la seguridad de que pueden hacerse representar con quienes se encuentran en el país y luego venir, pero hacerla, digamos, ya iniciar la defensa y el planteamiento ante los tribunales. Eso es importantísimo, que no se exija estar a derecho, sino que la persona perseguido que esté en el exterior pueda designar un apoderado en Venezuela y que se inicie el proceso. Estas medidas se pueden tomar. La precipitación no es un buen consejo, no es un buen camino. Yo diría que por eso hay un clima favorable a la amnistía, hay un clima favorable a la reconciliación. Yo creo que hay palabras clave: acuerdo, reconciliación, rectificación. No hablemos de perdón ni hablemos de clemencia. No se trata ni de dar perdón ni de pedir perdón. Estamos en la vía y tenemos que hacer una reconciliación como la hemos hecho, como se hizo después de la Guerra Federal, como se hizo después en la época de la democracia, después de la guerrilla. Es decir, los venezolanos tenemos que buscar, como lo hemos buscado otras veces, vías para resolver el conflicto y realmente sentirnos, porque es un sentimiento del venezolano, abrazarse con el otro. Nos costará, yo creo que no nos cuesta. Los venezolanos somos generosos, somos abiertos, estamos dispuestos a recorrer ese camino de la reconciliación. Desde que se dijo por primera vez amnistía y se anunció la discusión de esta ley, doctor, yo estaba muy interesado en conversar con usted e insisto en lo que dice al inicio, no solamente por su conocimiento, por lo pedagógico que ha sido durante toda su vida, sino por la altura moral que le permite hablarle a todos y su mensaje llega a todas las partes. Aún llegó en su momento cuando la polarización era muy severa, cosa que no tenemos el día de hoy. Así que agradezco sus palabras, doctor Arteaga. Gracias por venir y acompañarnos. Es el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado penalista, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de Derecho Penal y, bueno, decía yo al inicio, 19 obras escritas, articulista y con esa ascendencia moral que agradecemos como venezolanos de esos héroes civiles, si me permite, doctor Arteaga. Son las 7:35, pausa y volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire.